Quiero decirles hoy vamos a continuar con ese viaje que de alguna manera ejemplifica la vida del cristiano, ese viaje que hizo el pueblo de Israel de Egipto a Canaán. El año pasado invertimos un buen tiempo, no hemos terminado con este estudio bíblico y a mí no me gusta dejar las cosas a la mitad. Vamos a continuar, por eso los animo a que no falten y continuemos con nuestro estudio. Y hoy vamos a hablar de el deseo que a veces o que casi siempre tenemos por las cosas. ¿Sabes? Dios envía su palabra para que produzca fruto en ti, fruto en mí. Y uno se tiene que preguntar, ¿y cuánto fruto va a producir? Y voy a poner un ejemplo. Si tú tienes 1,000 pesos y lo inviertes en la bolsa de valores al 5%, y puse el 5% porque la tabla del 5 casi todos no la sabemos, al año vas a recibir 50 pesotes de intereses con 1,000 pesos. Pero si en vez de invertir 1,000 pesos, inviertes 1,000,000 de pesos, vas a recibir al año 50,000 pesos, que es el equivalente más o menos de 4,000 pesos mensuales. Pero si en vez de invertir 1,000,000, inviertes 100 millones de pesos, al año vas a recibir 5 millones de pesos, que es un poco más de 41,000 pesos mensuales. Y esta cifra ya no suena tan despreciable, ¿verdad? Lo que trato de decir es que Dios prometió a su pueblo, que somos tú y yo, que poseeremos Canaán, la tierra prometida. Y en la medida que nosotros conquistemos más extensión del territorio, vamos a tener una mayor oportunidad de crecer y de producir mucho más fruto. Entonces, si nosotros dejamos Egipto y llegamos a Canaán, esta es una figura del sistema del mundo cuando hablamos de este lugar. Y si hemos llegado de Egipto a Canaán, quiere decir que ya cruzamos el desierto. Entonces, si ya dejamos el desierto, hoy estamos habitando en la tierra prometida y estamos en pie de guerra. Pero Canaán no es nuestro destino final. Quise poner un mapito ahí para que se recuerden ustedes. Aquí está Egipto, ¿lo alcanzan a ver? Yo tampoco. Pero aquí está este puntito, este es Egipto. Y esta es la travesía que hizo el pueblo de Israel por el desierto para llegar a Canaán. Fueron 40 años los que le tomó cuando el viaje se pudo haber hecho en 14 días. Pero también nos debe quedar claro y recordar que nuestro destino es el descanso de Dios, no es Canaán. Nuestro destino es dominar la tierra, ocupar la posición de gobernantes, administrar justicia, pero por el momento, al llegar a Canaán, vamos a tener que seguir luchando y derrotando a nuestros cananeos, que son nuestros enemigos. Por eso yo digo que el cristiano no debe pensar en el retiro. ¿Por qué? Porque la guerra no se acaba. La guerra continúa todos los días de nuestra vida. Y aquí en la tierra prometida es donde está nuestro enemigo. Satanás tiene un arsenal de trampas que la Biblia lo reporta. Y leo del Evangelio de Marcos. Dice, pero muy pronto el mensaje de la palabra queda desplazado y hay 3 cosas ahí presentes. La palabra queda desplazada por las preocupaciones, los afanes de la vida
por el engaño o el atractivo de la riqueza y por la codicia o el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y nosotros estamos aquí para producir fruto. Y dice la Biblia, y fruto en abundancia. Entonces, si tu vida no tiene frutos, quiere decir que algo pasó. O a lo mejor fueron las preocupaciones de la vida, o a lo mejor el atractivo de las riquezas, o el deseo por las cosas, es lo que está impidiendo que tú seas la persona que Dios quiere que seas y lleves mucho fruto. Lo que estudiamos el año pasado, el primer domingo, el primer enemigo que nosotros estudiamos con cierto nivel de detalle, es el cananeo que vive dentro de ti y vive dentro de mí. Todos tenemos enemigos que están viviendo en nuestra propia vida, en nuestra propia casa. El segundo enemigo que examinamos es el que debilita la confianza en la provisión de Dios, y me refiero a la mentira que muchos han creído de que Dios no quiere que yo conquiste la tierra prometida, y sobre todo muchos creen que Dios no quiere que yo sea próspero. Y hoy vamos a hablar del tercer enemigo, que es la codicia. Y esto ha derrotado a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque los ha hecho deambular por el desierto y les ha hecho creer que no es necesario eliminar a todos los cananeos que son los enemigos de nuestra propia vida. ¿Cuántos de ustedes tienen unas chanclas viejas en la casa? Levante la mano sin pena. Si no es penoso tener chanclas. Penoso es salir a la calle con chanclas, eso sí. ¿Por qué no tiramos las chanclas viejas? Pues son muy cómodas. ¿Saben? Tenemos enemigos que ya se hicieron amigos, pero no entre ellos. Nosotros con ellos ya somos sus cuates. Ya nos entendemos rete bien con nuestros propios enemigos y entonces no estamos preocupados que viven ahí. Así hemos vivido, así somos, ya me acostumbré y entonces ya ni siquiera los considero mis propios enemigos. ¿Qué es la estrategia que debemos buscar si queremos derrotar a los rivales, al adversario que habita en nuestros pensamientos? Y para responder quisiera solamente enunciar los principales preparativos que hizo el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Ya cruzaron 40 años el desierto y eso fue lo que estudiamos. Ahora Moisés envía exploradores a verificar las condiciones de la tierra prometida. ¿Cómo lo hicieron? Escogieron 12 exploradores, uno de cada tribu de Israel, y estos hombres fueron y regresaron con un reporte pesimista y con una firme convicción, y le dijeron al pueblo de Israel, estos exploradores, no debemos cruzar el río Jordán. Ya habían pasado todo el desierto, estaban por cruzar la tierra prometida, pero había un riachuelo, bueno, ni tan riachuelo, era un río que estaba ahí, y decían, mejor no lo cruzamos y nos quedamos de este lado. En la ciudad de Silo, nuevamente Josué levantó el tabernáculo, y finalmente el pueblo de Israel celebró en Gilgal celebra la fiesta de la Pascua. Los hombres reconocían que la tierra era extraordinaria. Dice la Biblia que para cargar el fruto a veces se necesitaban varios hombres para cargar un fruto. O sea que para un racimo de uvas decían, a ver, Juan, acompáñame porque yo solito no puedo con este tamaño de fruta. De ese tamaño era. La riqueza era abundante porque dice la Biblia que había leche y miel, que no es que hubiera leche y miel, que sí la había, pero esto es una frase para decir, había todo lo que se podía necesitar, había abundancia, pero el riesgo, dijeron los exploradores, es demasiado alto porque ellos creían que si intentaban conquistar Canaán, se iban a morir. Este es parte del reporte. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra.
La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Y todos los habitantes que vimos ahí son enormes. De hecho, en el reporte que dan dice, nosotros, qué tan grandes estaban esos amigos que nosotros nos sentíamos como chapulines junto a ellos. Bueno, el problema era que sí estaban grandotes, eran hijos de Anac, de ese grupo de donde vinieron los gigantes como Goliat, sí, pelados de 3 metros para arriba. Pero ellos, sobre todo, lo que tenemos que subrayar es que se sentían miserables, se sentían como chinches. Y entonces no podemos con este tamaño de riesgo. Y aquí la frase clave de este pasaje es que la tierra devorará a todas las personas que decidan vivir ahí. Eso fue lo que se grabó en la mente y en el corazón de estas personas. Fueron 12 exploradores. Y desde el punto de vista de 10 de los 12, la tierra que Dios prometió no era buena porque tragaba y devoraba sus moradores. Y ellos decían, esta tierra es una trampa de Dios. Imagínense. Qué buenos cristianos eran estos de las tribus de Israel, ¿verdad? Por ningún motivo debemos entrar, no debemos pelear contra los enemigos, ni tampoco debemos habitar ahí. Fíjese, usemos por un momento la lógica. Si no querían cruzar el río Jordán que tenían enfrente para entrar a la tierra prometida que estaba más para acá, ¿qué tenían atrás? ¿Qué había atrás de ellos? El desierto. No me digan que esta tierra ahora era más peor que el desierto. Pero lo que pasa es que cuando exageramos, bueno, sobre todo algunas damas que conozco, cuando exageran, de verdad exageran. No, pastor, mi marido no me da para el gasto, 50 pesos para toda la semana. Esos oídos se no van a comer los gusanos. Digo, ¿cómo 50 pesos? Sí, y hay días que no me da eso. No, estamos a veces exagerando, sí hay problemas, pero no son así de ese tamaño. Yo he visto muchas personas, incluyendo las que se dicen cristianos, que creen que Cristo y la vida cristiana es una trampa que deben evitar. Pero así a toda costa. ¿Eso es ser cristiano? No, para nada. Por eso no dejan el mundo ni se atreven a cruzar el río Jordán que los separa de Jesús. Y entonces siempre están a la orillita del río, dando la espalda al desierto, sin querer caminar hacia adelante, siendo que si caminan y cruzan, ahí está la provisión, ahí está la prosperidad que tanto buscamos. A través del libro de Jueces nosotros podemos observar que se da un patrón de conducta, o se da un patrón de conducta en el pueblo de Israel. Fíjense, Dios bendice a los israelitas, los colma de riquezas. Los israelitas abandonan a Dios, empiezan a adorar a otros dioses, uno de ellos Moloc. ¿Quién era Moloc? Cuando los papás querían algo, aventaban a los hijos al fuego en honor del dios Moloc. No se los recomiendo. Sobre todo si tienes nomás uno, pues no. Si tienes como 12, tampoco. La tercera cosa era que surge una nación extranjera que los gobierna con dureza, o Dios envía una plaga que los deja muertos de hambre. Después de pasar estas penurias, se levanta un líder con temor de Dios y la gente se arrepiente y regresa al Señor. Y el ciclo vicioso empieza nuevamente. Dios los perdona y los deja en libertad. Les da riqueza y luego el pueblo de Israel abandona a Dios. Y Dios manda un libertador. Y otra vez la misma cosa. Yo tengo cámaras de televisión, cámaras de video en tu casa. No estoy hablando de mi casa, porque Margarita siempre dice,
bienvenida a tu casa y es su casa. Entonces a mí siempre me confunde eso, pero aquí estamos hablando de que yo tengo cámaras en tu casa de ti. Y yo veo todo lo que pasa ahí y escucho tus oraciones. Señor, ya volví a pecar de esto. Perdóname, ahora sí ya nunca más lo voy a hacer. ¿Quién ha orado así? Levanten la mano, no seáis. Pues sí, ¿verdad? Somos del pueblo de Israel, es la misma historia. Entonces, los exploradores declararon que la tierra de Canaán devora a sus habitantes, pero el problema no era la calidad o la clase de tierra, sino el corazón de esos futuros habitantes. E Israel estaba atrapado y estaba encadenado a este ciclo vicioso. Me acabo de recordar cómo es que doman a los elefantes en Asia. Y cuando el elefante está chiquito, es un bebé, le ponen en una de sus patitas una cadena y con una estaca, no exagero, no tan, de este tamaño, un poquito más quizá, la clavan en la tierra y el animalito chiquito, cuando quiere dar el paso no puede porque tiene la cosa aquella, está atorado, tiene una cadena a una estaca. Y todas las noches cuando llegan los elefantes a descansar, sus amos hacen lo mismo, va creciendo la pata, va creciendo la argolla, pero la estaca no crece. Y ahora son sendos animalotes. Y llega el momento y no pueden. ¿Cómo que no puedes, elefante? ¿Tendrá la fuerza el elefante de quitarse la estaca? Pero así de un carnuchazo se la quita. Pero ya creyó la mentira de que está atado de tal forma que no puede salir de sus broncas. ¿Te recuerda a alguien que tú conoces? ¿Y ella por qué me ves así? Dice, tú, así quiere a su pastor. Durante la travesía por el desierto, Dios anticipó a su pueblo las cosas que iban a pasar cuando entraran a Canaán. Qué tan amoroso, bondadoso es Dios que nos avisa. Mire lo que va a pasar. El Señor le dijo a Moisés, estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, lo uno. Los dioses de la tierra a la cual se dirigen. La segunda cosa, me van a abandonar. Y la tercera es, van a romper el pacto que hice con ellos. El Señor nos conoce muy bien. Dios sabía que una vez que los israelitas entraran a la tierra prometida, le iban a dar la espalda iban estos hombres a adorar a otro Dios diferente del Dios verdadero. Entonces el Espíritu Santo inspira a Moisés a dejar un testimonio escrito. Es un documento hermoso, pero muy triste. Y se trata de un canto que escribe a Israel abandonando al Señor. Aquí hay una porción de ese canto. Él, y aquí se está refiriendo a Dios, lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Los nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño. También con la grasa de los corderos. Le dio los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con jugo de uvas. Israel, pero Israel, y aquí no habla de Israel, sino habla de Jesurún, que es una expresión de cariño para Israel. Pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso y se puso gordo y relleno. Yo tengo que hacer una confesión. Yo viví una mentira, porque yo decía que las gordas de chicharrón eran buenas. No, son malísimas. Porque nos ponemos gordos y rellenos. Y entonces abandonaron a Dios, quien los había creado, y se burlaron de la roca de Jesús, la roca de salvación.
por el reporte de estos exploradores, Israel se apartó del Señor y la bendición de la tierra los devoró. O sea, lo que Dios anticipó efectivamente sucedió. Y por el reporte de los exploradores, sabemos que los israelíes no tenían lo que hoy nosotros tenemos. Tú y yo contamos con una enorme bendición y ese es el beneficio de la obra completa de Jesús en la cruz. Pero en los días de Josué, Jesús aún no había nacido ni resucitado, ni había sujetado ángeles, autoridades y potestades. Y a diferencia de los israelíes, nosotros sí contamos con recursos espirituales para poder romper este ciclo de patrón, este ciclo vicioso que lo vemos de esta manera. Dios nos bendice, nos alejamos de Dios, viene la destrucción, nos arrepentimos, pedimos perdón y luego Dios nos bendice. ¿Y luego qué sigue? Y nos apartamos de Dios. Y este es el cuento de nunca acabar. Dios quiere hablarle muy en especial hoy a las personas que la están pasando mal económicamente. Gracias a Dios, Arturo hizo favor de orar a favor de ustedes y de muchos otros que no levantaron la mano, que la están pasando mal y que no tienen trabajo. Porque bien pudiera ser que se trate de este círculo vicioso. De los días de Moisés a nuestros días, la humanidad ha experimentado muchos cambios, muchos de ellos significativos. Sin embargo, el carácter del hombre permanece igual o está peor. Yo lo que estoy tratando de decir es que efectivamente la riqueza de la tierra devora a muchos de sus habitantes. La riqueza que deberíamos recibir como bendición bajo la influencia del enemigo se convierte en un arma peligrosa. Por eso Dios no le dio alas a los alacranes. ¿Se imaginan si los alacranes volaran? El dinero que tienes o el dinero que no tienes se convierte en falsa confianza y toma el lugar de Dios. Es igual para el que tiene que para el que no tiene. Pobres y ricos creen que la solución a sus problemas, la solución a las crisis que están viviendo está en el dinero. Unos duermen tranquilos bajo lingotes de oro y otros no pueden dormir porque lo que tienen es una cama de piedra. Pero para la mayoría de las personas la riqueza es el motivo de su fe. Es en lo único que piensan. Su confianza está puesta en el dinero. Como dijo el profeta, con dinero ¿qué? Baila el perro. Algún profeta lo ha haber dicho, pues. No, si mi problema es el dinero. Oye, pero si ganas así o asado o tienes esto o lo otro, ¿no te das cuenta de todas las bendiciones? No. En mis días de oficinista, yo me asombraba. Pagaban cada 15 días y para el día 17 o 18 la gente ya no tenía dinero, estaba pidiendo prestado de la quincena que venía. Y algunos llegaban para marzo, ya estaban pidiendo el dinero de la Navidad, del bono de Navidad que esperaban recibir. ¿Cómo? Sí, porque la riqueza nos ata y creemos que ahí está la solución a los problemas. Típicamente la gente busca a Dios cuando lo necesita, pero cuando no lo necesita, cuando no tiene esa necesidad, no tiene razón de buscarlo. Y esta conducta marca el fin de su historia. En la tierra prometida la vida es cada día mejor porque nosotros vamos
vemos cómo las promesas de Dios se van concretando y las necesidades van quedando satisfechas. Pero al poco tiempo de que las cosas van caminando porque llegamos a la tierra prometida, porque Dios está cumpliendo sus promesas en nosotros, dejamos de orar, dejamos de diezmar y de congregarnos, desaparece la pasión por Cristo, dejamos de darle importancia a ese tiempo a solas de meditación de Dios y su palabra, y la participación en la iglesia o servir en la iglesia se convierte en algo que hago muy de vez en años. Esta es una realidad bien triste, que cuando se concreta la bendición de Dios, se puede convertir en una trampa que nos aparta de la comunión y de la amistad de Dios. ¿No será que no tienes trabajo porque no diezmas? ¿No has sido un buen administrador de los recursos de Dios y no has compartido con otros? Si tú eres un hijo de Dios, si tú crees en Cristo, Él es el Rey de Reyes y eso te hace a ti príncipe. Y yo no he visto a ningún príncipe pobre, un príncipe que pida prestado. Entonces ahí hay algo, ahí hay una trampa. Porque quizás estás poniendo tus ojos en el dinero. Por vida tuya, no trabajes por el dinero. Pastor, entonces, ¿por qué voy a trabajar? Quédate al final y yo te platico. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Yo casi puedo escuchar lo que estás pensando. Si Dios me hiciera rico, y no de sabor, sino de dinero, yo jamás me apartaría de Él. Eso es lo que dicen todos los que están a la orillita de la tierra prometida y no cruzan el Jordán. Lo que están pensando o soñando es, si Dios me hiciera jeque de los Emiratos Árabes, pues así le hizo con José en Egipto, entonces yo lo seguiría a donde Él dijera. ¿Saben cuál es el per cápita en los Emiratos Árabes? De $42,000 por persona al año. Ese es su ingreso per cápita, porque hay algunos otros que eso lo ganan, pero en millones de dólares. Bueno, y no fue lo mismo que Pedro pensó y que tuvo la osadía de decirle a Jesús. Mateo 26 dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús estaba citando al profeta Zacarías. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Y entonces Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús anticipó a sus discípulos que se iban a dispersar y que lo iban a abandonar en la cruz. Y en particular Jesús profetizó que Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero para Pedro, más que una profecía, era como una acusación. Y de ahí la respuesta osada de Pedro. Y una vez más, Pedro, como solía ser, él es el discípulo automático. Abría la boca y metía la pata. Y le dice, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Es un diálogo de telenovela, ¿eh? Y los demás discípulos, ¿saben qué? Juraron por Dios lo mismo. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos sobre jurar en vano? Que Dios no tomará por inocente al que jure en el nombre de Dios. Y estos son los 11 otros discípulos.
Y aquí es donde se conjuga ese verbo de buenas intenciones. Pedro tenía buenas intenciones de seguir a Jesús. El pueblo hebreo tenía buenas intenciones de obedecer a Dios. Y tú y yo también tenemos buenas intenciones de ser discípulos de Jesús. ¿Y por qué entonces no obedecemos al Señor? Porque nos gusta vivir como nos parece mejor. Hay aquí personas que no tienen trabajo porque no quieren estar sujetas a un horario. ¿Cómo? Si no te van a salir, ¿cómo se dice? Sarpullidos si tienes un horario. ¿Por qué de tener un jefe? Pues porque todos tenemos un jefe. Prefieren no trabajar que estar sujeto a alguien, sujeto a un horario. Están como Pedro. Yo quiero vivir lo que a mí me parece mejor. Y a veces la comodidad o la incomodidad en la que vivimos nos impide ser los discípulos de Cristo. Los que no tienen dicen, es que no doy porque no tengo. Y los que tienen dicen, no doy porque se me acaba. Pero al final los dos piensan exactamente igual. Todos hemos escuchado historias de estos ganadores de la lotería. Gente pobre y a veces también cristianos que un día recibieron millones de dólares en la lotería. Pero a los pocos meses ella o él, suertudo, no solo regresaron a la pobreza, sino que perdieron a su familia, su salud, incluso algunos de ellos perdieron la vida. Hay datos concretos de que eso sucedió. Personas que en la pobreza, buscando el dinero, compraron billetes de la lotería y salió el gordo. Y ese fue el principio del final. No me malentiendas, las promesas de Dios no son una lotería. Déjame explicarte cómo funcionan las promesas de Dios. Las promesas de Dios se heredan a través de la fe en el Señor. Se heredan. Las promesas de Dios se apropian a través de la fe en Dios, a través de la confianza en Dios. Y se concretan encomendando al Señor nuestro camino y creyendo que cuando encomendamos al Señor nuestro camino, el Señor lo va a hacer, no tú. Y cuando se da esto, entonces viene la riqueza. ¿Me entiendes? Las promesas de Dios que leemos en las Escrituras, algunos dicen que hay 9,000 promesas, nunca las he contado. Pero estas son las que se heredan, se apropian, se concretan cuando nosotros realmente creemos en el Señor y dejamos que Él actúe. Déjame te lo bajo acá en la tierra terrenal. Supón que tienes un abuelo rico que está muy enfermo y tú eres el único heredero. ¿Quieres que él viva? De seguro vas a decir que sí. Pero ¿qué prefieres? ¿Disfrutar la herencia hoy o que el abuelito viva muchos años? ¿Qué prefieres? De verdad, de verdad. Pues que caminen en las calles de oro y el mar de cristal. Por si no lo sabías, Dios es más rico que el abuelo rico que no tienes. Y no hay razón para esperar un solo día más para disfrutar de las riquezas de Dios aquí en la tierra. Jesús predicó acerca de un hijo que recibió su parte de la herencia mientras el padre vivía. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Dice que para ilustrar mejor la enseñanza, Jesús les contó una parábola. Se trata de la parábola de donde había 2 hijos. El hijo menor le dijo a su padre, miren qué ingratos los hijos, quiero la parte de mi herencia ahora y antes de que mueras. Y entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. El padre del hijo pródigo y su hermano nos dejan ver lo que implica heredar en vida. Muchos cristianos
viven de manera miserable y lo único que esperan es morir. De manera equivocada, ellos creen que hasta entonces van a disfrutar de la herencia de Dios. Y creen que aquí en la tierra lo que Dios nos da son riquezas espirituales. Y están completamente equivocados. Yo espero que tú no seas como estos cristianos que menciono. Pero, ¿me dejarías que te hablara de tú? ¿Sí? Pues hoy mismo la herencia está disponible para ti si cumples dos requisitos. Uno, que ejerzas la autoridad que el Señor te delegó. Y la número dos, que cumplas el propósito de Dios para ti aquí en la tierra. Dios nos da recursos suficientes para cumplir nuestro propósito. Y dímelo aquí en mi cara hermosa. ¿Para qué más quieres dinero? ¿Para irte de viaje? ¿Para comprarte un Rolls Royce? ¿Para tener una casa más grande? La herencia se hereda. La herencia Dios la da a aquellos que están cumpliendo su propósito, no su propósito de Él, no su propósito tuyo. Cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere, entonces Dios te va a bendecir de manera tan abundante que vas a ser tan rico como José. ¿Y cómo le pido entonces a Dios que me herede? Bien sencillo, por su gracia yo me acerco a Dios. Su gracia y ninguna otra cosa me califica para estar cerca del Señor, porque yo soy pecador. Yo he pecado y Dios no puede estar donde he pecado. Pero la fe en Dios me da la confianza para creer que Dios me quiere bendecir. Y por fe recibo las promesas de Dios y hoy mismo las apropio y las hago una realidad en mi vida. Esa es mi tarea. Por eso las promesas que siembro en mi corazón con fe y con la confianza en Dios van a crecer, van a dar fruto y se van a concretar en forma de sanidad divina. Voy a tener un matrimonio y una familia que vive en armonía, que hace la voluntad de Dios, y voy a tener más riqueza de la que necesito, porque solamente la necesito para extender el reino de Dios y para compartir con otros. ¿Para qué más necesito el dinero? ¿Qué propósito tú tienes en la vida? Piensa en el personaje que tú quieras de la Escritura. Noé. ¿Cuál era el propósito de Noé? Levantar un arca, hablar de la salvación que venía. ¿Cuántos le hicieron caso? ¿De dónde sacó la madera para hacer un barcototote? ¿Quién la proveyó? Cuando el Señor Jesús nació en un pesebre sencillo, ¿quiénes fueron a visitar al niño Jesús? ¿Quiénes fueron? Primero fueron los pastores y lo alabaron. Y más o menos 2 años después llegaron los sabios del oriente, que no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, esos están en la Alameda. Acá dice la Biblia, eran hombres sabios del oriente. ¿Y qué trajeron? ¿Sabes para qué? Para que pudieran vivir esos años que huyeron a Egipto. Porque Dios quería que Jesús cumpliera con su propósito. Cuando tú entiendes tu propósito y estás viviendo tu propósito, las ventanas de los cielos se abren y Dios te da en abundancia. Yo nunca he estado en la embajada americana, nunca me han invitado, pero yo me imagino que en la embajada americana no les faltan clips. Yo creo que han de tener una copiadora. ¿Creen ustedes que tengan eso? Y papel y sobres. ¿Ustedes creen que les falte algo en la embajada americana?
¿Qué sería la otra cosa semejante a la embajada americana? La Casa Blanca. Y nunca me han invitado. Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Por eso la herencia en la parábola parece que era dinero. En tu caso y el mío, nuestra herencia es mucho más que dinero, aunque el dinero también es parte de lo que heredamos en Cristo. Y toma nota de esta frase. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Eso es lo que hace el dinero. Y ese texto sugiere que antes de salir del viaje, el hijo pasó algunos días en compañía de su padre, y este ha sido siempre el plan de Dios. Recibimos la herencia, pero no para abandonar la casa, sino que el Señor nos anima a permanecer en el hogar junto al Padre. ¿Saben qué tuvo que hacer este padre del hijo pródigo? Tuvo que vender su pertenencia, su propiedad, para poderla dividir en sus dos hijos. Entonces tuvo que recibir dinero y le entregó a su hijo dinero. Cuando vemos en la Biblia que el hijo se va apartando de la casa de su padre, este es un cuadro de una persona que le urge disfrutar el dinero de la herencia. Quiere dejar atrás la vida de santidad y darle vuelo a la hilacha. Desea alejarse de la voluntad de Dios, no ejercer su autoridad, no cumplir el propósito por el cual el Señor lo creó. Por eso, muchos no tienen recursos, porque se lo van a gastar en quién sé qué mugres. El papá de la parábola representa a Dios Padre. Te pregunto, ¿sabría este hombre qué iba a hacer su hijo con la herencia? Por supuesto que sí. ¿Y entonces por qué se la dio? ¿Sabes? De este lado de la eternidad nunca vamos a saber por qué se la dio. Pero lo que sí sabemos es lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad como beneficiarios de la bondad y la misericordia de Dios. Las bendiciones simplemente son medios para que alcancemos el propósito que Dios eligió para ti y para mí. Para eso necesitamos su bendición. Pero también las bendiciones pueden atizar el fuego de nuestros deseos egoístas. Ahora ya tengo dinero. Seguramente ustedes no se han de acordar cuando tuvimos un tiempo donde la inflación era galopante, decían. Llegamos a tener más de 80% de inflación anual. Nos aumentaban, bueno, no nos aumentaban el sueldo, nos equilibraban a la siguiente para poder nivelar el sueldo por la inflación. Mi hermano es arquitecto y trabaja con obreros en la construcción. Saben, durante ese tiempo los obreros trabajaban menos porque veían que tenían más dinero en la bolsa. Les pregunto, ¿tenían más dinero? No. Burros. Les habían dado el mismo dinero que antes. Lo que pasa es que la inflación había trepado quién sepa dónde. Pero es que el dinero juega en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace decir y hacer cosas que son terriblemente equivocadas. Tú y yo tenemos que tomar la decisión correcta y creer que Dios está en el negocio de bendecir. Y la bendición es un regalo gratuito que el Rey le da a cada uno de sus hijos. Es un regalo y no es un premio, ni es el pago por lo que tú y yo hayamos hecho. Si tú fueras el papá de la parábola, ¿hubieras recibido a tu hijo pródigo sin condiciones? ¿Hubieras resistido la tentación de regañarlo, de hacer caras? Pues el papá de la parábola, que es Dios mismo, no es como nosotros. Cuando regresamos al Señor después de andar en pecado, hay cosas que Dios no hace. Cito 3 de ellas. Dios nos regaña. Dios no nos dice, te lo dije, y ni voltea los ojos para atrás.
El papá de la parábola celebró el regreso de su hijo con una mega fiesta. Él, el mismo día que llegó, le organizó la fiesta más grande que el pueblo había visto. Ese día hubo barbacoa de carnero gordo. Yo creo que hasta tortillas había ahí. Azules. El padre estaba tan feliz de volver a abrazar a su hijo. ¿Sabes qué hizo? Le dio otra herencia. Y esta escena es una fotografía borrosa de Dios Padre. Él es mucho mejor que el padre de la parábola. Él es más amoroso, más perdonador y más generoso. Quiero ir aterrizando estos pensamientos y quiero pedirte que grabes en tu corazón que habitar en la tierra prometida es un proceso de aprendizaje que tiene un propósito y tiene una misión. Es un tiempo de descubrir que Dios no solo está por mí y para mí, sino que Dios también está por otros y para otros. Mira cómo dice Pablo a los Corintios. Ahora bien, el agricultor que siembra pocas semillas obtendrá poca cosecha, pero el que siembra mucho, ¿qué va a pasar? Cosecha mucho. Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar. ¿Sabes? Dar no es opcional. Que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. Poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Dime si este versículo no te está hablando a ti. Dios es poderoso para darte sus bendiciones en abundancia. No solamente para satisfacer tus necesidades, sino para que des en abundancia. Y si doy se me acaba, pastor, se te va a acabar. Para aquellos que están temerosos de dar porque se les acaba. Yo no sé si te acuerdas de la viuda que alimentó a Eliseo. Dios le ordenó que alimentara a Eliseo el profeta. Ese era el propósito de esta viuda. Para esto nació esta viuda, para ayudarle al profeta Eliseo. Este era su propósito en la vida. La viuda cumplió. Le dio hasta la última porción de harina y de aceite que había en su casa. Literalmente dice la escritura que el último bocado de pan para ella y para su hijo se lo dio al profeta. Le dio todo lo que tenía. Y Dios le respondió a esta mujer y le dijo: siempre habrá harina y aceite en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Había dejado de llover 3 años y medio. Había hambruna por todas partes. Y Dios le dijo: por este acto generoso de dar todo lo que tenías, todas las vasijas, porque Dios le dijo: ve y pide vasijas a todos tus vecinos, consigue cacharros, ollas, todo lo que puedas. Y Dios, en el momento que ella dio, Dios empezó a llenar esas vasijas de harina y de aceite, y nunca le faltó. ¿Y no podría Dios darme mejor en efectivo? No.
¿Y no podría Dios hacerme más joven y más guapo? No. Si tú ejerces la autoridad que Dios te dio, si tú cumples como esta viuda el propósito que Dios te dio, entonces el Señor te va a dar en abundancia. Perdóname que sea tan brusco, pero yo quiero que me entiendas. El problema del dinero que tú tienes se debe a que no has entendido por qué estás aquí en la tierra. Porque Dios te hizo con un propósito y te dio autoridad, y eso lo leemos en Génesis. Autoridad sobre las naciones. Pero mientras tú no estés ahí en lo que es tu propósito, entonces Dios no te puede bendecir, y si no hay bendición no la puedes heredar, y si no la puedes heredar tampoco se puede concretar. Pero ahora tienes que pensar no en ti sino en los demás, porque el propósito tiene que ver con lo que Dios va a hacer contigo para las naciones, para los vecinos, para el resto de las personas que no conocen a Cristo. Y el dinero a Dios le sobra. En los días de David, dice la Biblia, ya no se contaba la plata porque no tenía valor. ¿Qué tanta plata no tendría David? ¿Qué tanta plata no dio Dios a el pueblo de Israel que no valía un centavo? Ese es el Dios generoso que yo creo y que yo predico. Y si tú no tienes, es porque no estás trabajando. Deja de extender la mano a que te den y ponte a trabajar en tu propósito. Y lo que viene es una abundancia de bendiciones. Si al estar compartiendo esto tú sientes en tu corazón que Dios te habló, ¿podrías ponerte de pie? Yo quiero orar contigo y por ti. Yo creo que llegó el día de que nosotros tomemos decisiones valientes. Llegó el día de decir: Señor, perdóname porque he estado yo desubicado, he estado yo malentendiendo las cosas, pero hoy has hablado a mi corazón. Y me queda claro que hay un propósito tuyo en mi vida, y que es a través de ese propósito que tú me vas a bendecir. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias por la sencillez de tu palabra, porque le podemos entender. Gracias por los testimonios como esta viuda que lo dio todo, porque ese era su propósito, sostener a un profeta de Dios. Y tú te encargaste de ahí en adelante que nunca le faltara alimento en su casa. Del cielo bajaba el aceite y la harina para esta mujer y su hijo, y sobreabundó de bendiciones de lo alto. Señor, que eso se quede impreso en nuestro corazón. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ellos dicen que imposible es que un pecador tenga perdón.
desarrollo. Bienvenido a casa otra vez. Tu gracia triunfa sobre el juicio. Más grande que el pecado, tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, lleva a arrepentirnos y a tu corazón, dámelo, Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Levanta tus manos al cielo. Dile gracias, Señor, por esta palabra. Yo la recibo en mi corazón y que se haga hecho una realidad en mi vida. Gracias porque tú estás más interesado que nosotros juntos en que nuestra vida sea bendecida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios por esta palabra.